Ok, entonces, esfuerzos de origen térmico. Ese es el tema que vamos a estar platicando de ahora en adelante. Dice, es bien conocido el hecho de que los cambios de temperatura provocan en los cuerpos dilataciones o contracciones, de manera que la deformación lineal eh, sería la deformación sub T, viene dada por, entonces tenemos que la deformación es igual a un coeficiente alfa por L por un delta T. Dice, en donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal que se expresa en metros sobre metros por grado centígrado o simplemente como grados centígrados a la menos 1, ¿verdad? L es la longitud y delta T es la variación de temperatura en grados centígrados. Por la ecuación de dimensiones de la fórmula 214 se deduce que la deformación por temperatura se expresa en las mismas unidades de longitud. Entonces, si estamos en el sistema internacional, pues serían en metros, ¿verdad? Si estamos en el sistema inglés, en pies, en pulgadas, pues dependiendo en qué unidades estemos trabajando. Pero es en las mismas unidades que la longitud. Si no se impide la deformación debida a la temperatura, como ocurre en los sistemas estáticamente determinados, no aparecerán esfuerzos en la estructura, pero en multitud de casos no es posible evitar que las deformaciones térmicas estén total o parcialmente impedidas. Como resultado de ello aparecen fuerzas internas que contrarrestan también parcial o totalmente estas deformaciones. Los esfuerzos originados por estas fuerzas internas se llaman esfuerzos térmicos o esfuerzos de origen térmico. A continuación se indica el procedimiento general para determinar las fuerzas y los esfuerzos originados cuando se impide la deformación térmica. Ok, solo antes de ver este procedimiento general, ¿qué es lo que estamos platicando acá? Aquí estamos diciendo que cuando hay elevaciones de temperatura, los materiales se van a dilatar y cuando se reduce la temperatura, los materiales se contraen, ¿verdad? Entonces, un ejemplo bastante fácil de observar es los que tenemos techo de lámina. Pues ahí podemos escuchar en la tarde, en tarde-noche, donde empieza a crujir la lámina, que empieza ¿cómo se llama? Empieza a sonar. En ciertas ocasiones, pues no es un sonido como tal, sino que son solo como que si fueran golpes los que se generan. Eso es la lámina en donde se está contrayendo, pues por el descenso de la temperatura, en donde, pues hay puntos donde por la fricción que se genera entre una lámina y otra, o por el tornillo y la lámina, pues empieza a tronar, ¿verdad? Otra forma de verlo es en las losas, que también se dan estos casos. Entonces, en la losa, cuando en la tarde o en la noche, la losa se está contrayendo, también se escucha tronidos, a veces se escuchan como que fueran pasos, pues son cosas que los mismos materiales conforme se van contrayendo van generando bulla, ¿verdad? Entonces, pero ahí bueno, son temas de que la losa a la hora de quererse contraer o cuando se dilata, pues empuja a los muros y después los va jalando. Entonces son fuerzas que se van generando en la losa y en los muros. Entonces, son fuerzas que se generan en los elementos, ¿verdad? Que muchas veces cuando levantan una casa, pues no lo toman en cuenta. Pues sí, podríamos decir que en la mayoría de casos, pues no hay problema. El problema es cuando el diseño es demasiado malo o muy deficiente, en donde eso también nos puede generar problemas, ¿verdad? Entonces, las dilataciones lo que pueden hacer es de que
la losa las va a ir agrietando y después con las contracciones pues se van a ir generando grietas en el otro sentido y después cuando empiezan a llover pues vemos filtraciones por todos lados, ¿verdad? Entonces pues son cosas que pueden ir pasando. Ahora, bueno, entonces vamos a ver el procedimiento general para determinar las fuerzas y los esfuerzos originados cuando se impide la deformación térmica. Entonces dice, primero, se considera a la estructura descargada de toda fuerza aplicada y sin ligaduras que impiden la libre deformación térmica. Representar en un esquema estas deformaciones, ahora ya posible exagerando sus magnitudes. Se aplica ahora a la estructura las fuerzas necesarias desconocidas para que vuelva a las condiciones iniciales de restricción de movimientos. Representar estas fuerzas en el esquema anterior. Y 3, las relaciones geométricas entre las deformaciones debidas a la temperatura y las debidas a las fuerzas aplicadas en el esquema proporcionan unas ecuaciones que, junto con las de equilibrio estático, permiten determinar las fuerzas desconocidas. Entonces los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de estos procedimientos. Ok. Entonces, 3 pasos sencillos que podemos utilizar para ver estos tipos de esfuerzos que se están generando. Ahora, como dice, primero, consideramos que el material que se va a deformar, se puede deformar, o sea, que puede ya sea dilatarse o contraerse, o sea, lo podemos libre. Luego, aplicamos fuerzas, ya sea en tensión o en compresión, para que regrese a las condiciones iniciales de restricción. Eso sería a dónde están los puntos de apoyo del material o del elemento que estamos considerando ahora. Y tercero, pues, por medio de relaciones geométricas, determinar las ecuaciones necesarias externas o distintas a las de equilibrio estático. Ahora, esto aquí pues sería similar a la hiperestática que hemos estado utilizando. Ok. De ahí nos dan unos problemas ilustrativos. Si quieren, vamos a platicar un poco de estos antes de empezar a resolver problemas propiamente dichos, ¿verdad? Ok. Entonces nos dice una varilla de acero de 2.50 metros de longitud está firmemente sujeta entre dos muros. Si el esfuerzo de la varilla es nulo a 20 grados centígrados, determinar el esfuerzo que aparecerá al descender la temperatura hasta menos 20 grados centígrados. La sección es de 1200 milímetros cuadrados, el coeficiente térmico 11.7 micrómetros sobre metro por grado centígrado y el módulo de elasticidad 200 gigapascales. Dice resolver el problema en los dos casos siguientes. Primero, muros completamente rígidos e indeformables. Y segundo, muros que ceden ligeramente acortándose su distancia en 0.5 milímetros al descender la temperatura de la barra. Ok, entonces tenemos una barra de acero que está sujeta entre dos muros, ¿verdad? Una barra de acero horizontal, que sería esto acá, esta acá, y tenemos los dos muros a la que está sujeta. Entonces, al principio, esta barra está conectada a este muro, ¿verdad? Luego nos dicen que a 20 grados centígrados el esfuerzo en la varilla es nulo, o sea, está ahí simplemente soportada, ¿verdad? Pero no tiene fuerzas que se están aplicando. Luego nos dicen que determinemos el esfuerzo que aparecerá en la varilla cuando la temperatura descienda 20 grados centígrados. Entonces, al descender la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la varilla se va a contraer, ¿verdad? Entonces, como está disminuyendo la temperatura, la longitud va a disminuir, ¿verdad? Según lo que vimos en esta ecuación.
sea, la longitud es un valor positivo, el coeficiente térmico es un valor positivo y el cambio de temperatura puede ser positivo o negativo. Entonces, si el cambio de temperatura es negativo, la deformación que va a producirse en el elemento es negativa. Si el cambio de temperatura es positivo, la deformación va a ser positiva, ¿verdad? O sea, un cambio de temperatura positivo, el elemento se dilata, y a un cambio de temperatura negativo, el elemento se contrae, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, estamos descendiendo 40 grados centígrados. Significa que se va a contraer nuestro elemento. Entonces, nos dice en el paso 1 que tracemos o que dibujemos nuestro elemento como que si estuviera libre. Entonces decimos que el lado izquierdo la varilla está conectada y del lado derecho la varilla está libre. Entonces, si la temperatura son 20 grados centígrados, está topando al muro, y si la temperatura desciende, pues la varilla se va a ir contrayendo. Ahora va a ir desplazándose hacia la izquierda, o se va a ir despegando del muro. Luego de tener la posición libre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar fuerzas en donde se sustituya a la condición inicial, que sería que en este caso una fuerza de tensión, esta fuerza P que se está viendo acá, necesaria para que la varilla desde este punto regrese hacia conectarse al muro, ¿verdad? Y después, pues, relacionar las deformaciones. Entonces, vamos a tener que la deformación por temperatura va a ser igual a la deformación debido a la fuerza P. Entonces, la deformación por temperatura desciende y por la fuerza P aumenta, ¿verdad? Aumenta la deformación con la longitud. Entonces, ambas deformaciones son iguales. Entonces, ya con esto, pues ya podemos resolver nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, la deformación por temperatura, sabemos que es el coeficiente térmico por el cambio de temperatura por la longitud. Y la deformación debido a la fuerza es la fuerza por la longitud partido el área por el módulo de elasticidad. Y si queremos saber el esfuerzo, pues sustituimos fuerza partido área por el esfuerzo. Y simplemente despejamos, ¿verdad? Entonces aquí realizaron el cálculo y dice que son 93.6 megapascales el esfuerzo que se va a producir en la varilla por esa variación de 40 grados centígrados, ¿verdad? Luego nos dicen en el caso B, si el muro cede acercándose al otro muro. ¿Cuánto cedía? Medio milímetro, ¿verdad? Entonces, en este caso que tenemos acá, pues el muro la deformación térmica va a ser desde donde está inicialmente hasta el punto final, pero la deformación por el cambio de temperatura ya no va a llegar al punto inicial, sino que tiene que llegar medio milímetro menos que en su posición inicial. ¿Por qué? Porque el muro se está desplazando. ¿Ahora? Entonces, aquí nos dan la deformación térmica es igual a la deformación debido a la fuerza más el medio milímetro, ¿verdad? O el acercamiento que tiene el muro. Entonces, se vuelven a realizar los cálculos y aquí el esfuerzo ya disminuye a 53.6 megapascales. Entonces, aquí estaría el caso en donde en un muro cede, tenemos la posición inicial, que sería esta acá. La deformación por temperatura empieza desde el punto inicial hasta donde se va a deformar la barra, y la deformación por la fuerza P tiene que ser de aquí hasta donde el muro ceda, que sería esta línea discontinua que se ve acá. Y la distancia entre cuando el muro cedió y el muro inicial es el acercamiento del propio muro. Ahora, eso ya es externo al esfuerzo que va a generar la barra. Entonces, por eso es de que el esfuerzo, disminuye en la barra, pues se vuelve de 53.6 megapascales contra 93.6 megapascales, ¿verdad? Significa que ese medio milímetro que se redujo o que se acortó la longitud entre un muro y el otro ayudó a nuestra varilla a que se generara un esfuerzo menor
en ella, ¿verdad? Entonces, si digamos, nosotros estábamos colocando el esfuerzo en la barra lo más alto posible, pues estábamos muy cercanos al esfuerzo admisible y no habíamos considerado ese cambio de temperatura, o sea, esto de acá puede matar nuestro diseño. Ahora, o sea, con esto, estos 93.6 megapascales, podemos sobrepasar nuestro esfuerzo admisible y con eso pues falla nuestro diseño. Ahora, no va a colapsar, pero sí puede fallar. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Mucha? Ok, ¿dudas con esto? ¿Dudas con lo que hemos platicado hasta el momento? ¿Con lo de los esfuerzos térmicos? ¿O este problema que ya está resuelto acá? Pues solo se platicó así muy general. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Ok, si quieren vamos a resolver un problema entonces para que vayamos ya teniendo más claro todo esto. Ahora vamos a detener la grabación.